En este video vamos a explicar un poco sobre lo que es la modulación por desplazamiento de amplitud o ASK de Amplitude Shift Keying, que viene de sus siglas del inglés. Nos dice que es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones en la amplitud de la onda portadora en función a los datos que se van a enviar. Una forma más simple y común de cómo funciona la ASK es como un interruptor que se apaga o enciende, la portadora en este caso, de tal forma que la presencia de la portadora indicará un 1 binario o la ausencia un 0 binario. Aquí podemos observar en diagrama bloques cómo es un modulador de ASK o de on-off keying, o de todo o nada, o de apaga o enciende, lo que es la modulación. En este caso representamos los datos como pulsos de reloj, que en este caso ahorita vamos a explicar cómo vamos a obtener estos datos. La portadora, que será la de alta frecuencia, y en este caso el modulador lo utilizaremos, que es un circuito integrado, comúnmente conocido como un switch analógico, el DG211, si en su caso existe, o en este caso el DG212. La salida representará lo que sería la forma de onda continua o continuous wave, en este caso la salida ASK. Como habíamos dicho, cuando hay una presencia de la portadora, en este caso representará un 1 binario. Si es la ausencia de la portadora, será un 0 binario. Este caso representará si usamos un DG212. ¿Por qué? Porque un DG212 trabajará con un flanco positivo, pero si usamos un DG211 utilizaremos lo que es el flanco negativo. ¿Para qué? Para poder pasar la portadora. Esto nos hará referencia si el dato es con flanco positivo o flanco negativo. ¿Cómo obtendremos los datos? En este caso vamos a usar un circuito integrado muy comúnmente conocido, el N555. Vamos a configurarlo a una frecuencia de 1 kHz. Este caso es redundante porque podemos usar de 2 kHz. Esto ya es a comodidad de fines prácticos. La portadora la vamos a usar, más o menos debe ser superior a la frecuencia que vamos a usar con el circuito de reloj. En este caso la frecuencia va a ser de 10 kHz con fines prácticos. Y esto es básicamente lo que sería la modulación. Como le habíamos mencionado, usaremos un DG211 si en su caso va a ser con flanco negativo, o un DG212 si en su caso sería un flanco positivo. El ciclo de trabajo de lo que va a ser el 555 será de un 50%. Esto es con fines para ver cómo se comporta la portadora cuando hay un flanco positivo o un flanco negativo. Y aquí podemos observar en un diagrama bloques lo que sería la demodulación. En este caso es un demodulador de ASK. Emplearemos un diodo 1N4148. Esto en el fin del rectificador. ¿Para qué servirá el rectificador? En lo que sería la recepción obtendremos la salida de la ASK. Pero lo que a nosotros nada más nos interesaría sería el flanco, lo que sería el semiciclo positivo. Entonces en este caso emplearemos un diodo rectificador o de uso general, 1N4148 si en su caso hay, si no 1N4007. En la salida de lo que sería el rectificador obtendríamos solamente el semiciclo positivo. Este irá a un filtro pasabajas. Recordemos que aquí llevamos la señal de la portadora o F-carrier. En este caso, como estamos usando una portadora de 10 kHz y estamos llevando la frecuencia del dato que es de 2 kHz, solamente necesitamos suprimir lo que es la frecuencia de la portadora. Entonces para este caso requeriríamos un filtro pasabajas de menos 20 decibeles década. La frecuencia de corte de como estamos transmitiendo solamente voz, ocuparemos una frecuencia de corte de 3.4 kHz. Esto es a razón de que solamente estamos transmitiendo voz en lo que es la transmisión de ASK. ¿Qué vamos a obtener aquí? Obtendremos unos pequeños rizos. ¿Por qué? Porque lo que es la transmisión se envía a la portadora y se envía la voz. La portadora trabaja en una frecuencia de 20 kHz. No queremos a la portadora simplemente la queremos eliminar. Entonces la frecuencia de la voz o la frecuencia que estamos transmitiendo es de 2 kHz. En este caso la frecuencia tenemos que cortarla
a 3.4 kHz y desechar lo que sería la frecuencia de la portadora. La salida de esta se verá como unos pequeños rizos y la salida del filtro lo mandamos a un comparador de voltaje o de nivel. Esto es con el fin de poder que estos pequeños rizos el comparador pueda detectarlos, ya sea ajustar lo que sería en este caso en el circuito ocuparemos un pequeño trinpot conectado a lo que es el operacional. En este caso será un LM741. Vamos a usarlo para detectar aquellos pequeños rizos que encontremos en lo que es la salida de lo que es el filtro e intentará recuperar lo que sería el dato del anterior, que sería lo que sería el 555. En este caso trataremos de recuperar, y la salida de aquí será el reloj. En este caso la frecuencia será de 2 kHz. Vamos a observar a continuación, tenemos el circuito de la ASK ya implementado en lo que es una placa fenólica preperforada. Asimismo ya tenemos conectados 2 canales a los osciloscopios y tenemos alimentando el circuito para corroborar su funcionamiento. Observamos los componentes ya soldados y algunas terminales para poder observar y apreciar en el osciloscopio cada uno de los bloques que funcionan en este circuito. Tenemos una señal portadora de 20 kHz que tenemos en el generador de funciones. Asimismo, en el osciloscopio podemos observar las 2 señales de la señal portadora y la señal de reloj, que en este caso serán nuestros datos de entrada, que entrarán en el switch analógico. Representan los datos, por así decirlo, los unos y los ceros. Ampliamos un poco la señal para poder observarla. Tenemos la señal de reloj de 1.5 kHz aproximadamente. En este caso tenemos conectados los 2 canales y procederemos a desconectarlo y conectarlo en lo que es la etapa de salida del switch analógico para poder observarlo en el osciloscopio. Observamos el funcionamiento en el que la portadora pasa cuando el ciclo es positivo y cuando es negativo se cierra el switch, se cierra el switcheo, y podemos observar a la portadora pasar y a la portadora cuando no pasa. Procederemos a cambiarlo a lo que es, observamos aquí a la salida. Además vamos a cambiarlo a lo que es a la salida del rectificador, lo que sería el demodulador, y observamos en el osciloscopio cómo solamente permite pasar el semiciclo positivo, eliminando el semiciclo negativo. Y ahora veremos en lo que es el filtro, la salida del filtro de menos 20 decibeles pasa bajas, para que observemos que elimine en este caso la frecuencia de la señal portadora de 20 kHz. Observaremos en el osciloscopio el fenómeno, lo que se está observando, y ampliaremos un poco la escala y observamos cómo se asemeja más o menos a lo que es parecido a lo que es la señal de reloj o el dato, por así decirlo, en lo que simula el reloj, el 555. Ahora bien, vamos a proceder a cambiarlo para observar la salida del comparador. En este caso intentará recuperar el dato del reloj del 555. Bajaremos un poco la escala para poder observar, y si observamos aquí el comparador intenta obtener o recuperar el dato. Tenemos el reloj, si nos damos cuenta, de 1.373 kHz, que es lo que configuramos el 555, y a la perfección podemos tener lo que es el dato recuperado. Y aquí podemos mostrar el circuito ya terminado, funcionando a la perfección.